justicia de Cristo reanima tu Vamos a tratar un nuevo tema en esto de las doctrinas denominacionales, especialmente esto que se oye en el día de hoy y también muchas congregaciones e iglesias están defendiendo esta posición de un error bastante notorio y claro que va no de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Es un error tener mujeres que predican o diáconos o diaconisa en este caso, ancianas y cosas similares. Y hoy trataremos de explicar la razón de por qué no tenemos mujeres que predican, mostrando que esto es un error. Vamos a ver que ojalá el tiempo nos alcance para poder analizar ciertos argumentos que se dan al respecto. Hoy vivimos en un tiempo difícil, complicado en cuanto a la religión. Estamos en medio de movimientos significativos que ocurren dentro de la sociedad. Y a veces todos esos movimientos que ocurren en el aspecto de la sociedad se hacen sentir en la iglesia, especialmente el fenómeno de la liberación de la mujer, ¿no? Esta no es una excepción en relación a la iglesia. Estamos claramente conscientes de la situación y de los planteamientos que hoy se hace en referencia a esto, a la liberación de la mujer. Lo que sí tenemos que decir que a veces hay personas dentro del cuerpo de Cristo que también claman que las mujeres deben deshacerse del yugo de la denominación masculina y reclamar el lugar que les corresponde en la familia de Dios. En esto quiero decir que las mujeres tengan un papel activo en la predicación y en el liderazgo de la iglesia. Algunas iglesias tienen mujeres predicadoras, especialmente en grupos que sean denominados, denominacionales. Nosotros no estamos hablando de mujeres que enseñan a mujeres, por ejemplo, o mujeres que enseñan a niños. Estamos hablando, y esto trata este estudio, de mujeres que públicamente predican en audiencias compuestas de hombres y mujeres. Y trataremos esto de explicar por qué es así. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo con estas cosas, no es porque no nos agraden las mujeres, o que pensáramos que las mujeres no pueden hacerlo tan bien como los hombres, o que pensamos que las mujeres son inferiores, por ejemplo, o pensamos que las mujeres no conocen la Biblia. No es porque queremos mantener las viejas tradiciones, no es eso. Creemos que las mujeres son iguales a los hombres. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En cuanto a la salvación es también para hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué no tenemos mujeres que predican? Porque las escrituras en varios textos a nosotros nos enseña que una mujer no puede servir como un anciano, un pastor o obispo, entendiendo para nosotros la palabra anciano, pastor y obispo es una misma palabra para un diferente oficio que hace una persona, un varón dentro de la iglesia del Señor. Y no puede servir porque no está cualificada para tales cosas. Ahora, ¿por qué decimos que no está cualificada para servir como en este oficio?
Porque nosotros tenemos las cualificaciones que el apóstol Pablo nos da en 1 de Timoteo, en el capítulo 3 de esa carta, del 1 al 7, y esta establece el requisito para un varón, no para una anciana, una mujer. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo, según en el obispado, buena obra desea, y comienza a hablar de cualificaciones, pero es necesario que el obispo, o sea, está estableciendo requisitos para un varón, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es imposible que esto haya sido dicho para una mujer, que la mujer sea marido de una sola mujer. El contexto no acepta tal explicación. Habla de sobrio, no de sobria, prudente, decoroso. Todos estos adjetivos están refiriéndose a un varón. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su dirección con toda honestidad. Por lo tanto, las cualificaciones, de acuerdo a lo que establece el apóstol Pablo, no son requisitos que se están diciendo para una mujer. Como tampoco una mujer no puede escrituralmente servir en la iglesia como diácono, porque tampoco reúne las cualificaciones que el apóstol señala en 1 de Timoteo, en el capítulo 8, hasta el versículo 13. El versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Conoce alguna mujer que sea marido de una sola mujer? Esto no está hablando para mujeres. Dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. El apóstol está hablando claramente que este oficio en ninguna manera es ejercido por mujeres. Este oficio es, de acuerdo a lo que está señalando, es ejercido por varones. A varones está hablando el apóstol: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Bien, ¿por qué no tenemos mujeres que predican? Porque Dios colocó al hombre y no a la mujer en el liderazgo. Eso es un punto clave en lo que van a presentar las Sagradas Escrituras. Ahora, en lo general, si uno analiza 1 Corintios, capítulo 11, los versículos 1 al 3, el liderazgo al que Dios puso al hombre es al hombre y no a la mujer. Pablo ahí dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Importante es lo que está diciendo en ese primer versículo. Y dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y hay un orden que Dios estableció. Primero Dios, Cristo, el hombre, y luego la mujer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, en referencia a la manera de autoridad que Dios ha establecido. En lo general, es allí lo que el apóstol Pablo está señalando: Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Y ahora, en el hogar, de acuerdo a las instrucciones que tenemos del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, de los versículos 22 y 24, y luego en 1 de Pedro, capítulo 3, 7, Dios ha puesto también la manera de cuál es el liderazgo en el hogar. El apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta el 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El texto está señalando que la cabeza, el marido es cabeza de su esposa. En amarla, ¿no? En amarla, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todos, y los maridos tienen esa responsabilidad de amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Primera de Pedro, esto es interesante de lo que es el orden que Dios ha establecido en el hogar. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, 1, 7, asimismo dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ya el apóstol Pablo ha unido en Efesios, en el capítulo 5, en los versículos del 22, al decir: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y así luego habla el amor que deben tener los maridos. Entonces, Dios ha puesto en el hogar una cabeza en la cual pueda dirigir. En la iglesia es exactamente igual, los hombres dirigen. Uno puede ver que la Escritura habla de ancianos, se refiere a varones, tanto en la carta de Timoteo como en Tito. Estas instrucciones son dadas a varones. Acabamos de ver ahí los diáconos eran varones, son varones. Y los predicadores que uno puede ver dentro del Nuevo Testamento son todos varones. Pedro, por ejemplo, los apóstoles, Pablo, Esteban, Felipe, se habla de predicadores a los cuales se nombra, y todos ellos son varones. Por lo tanto, esto es algo que tiene que quedar muy claro en nuestras vidas. ¿Dónde está la Escritura que autoriza a una mujer a predicar el Evangelio, por ejemplo? ¿Puede usted nombrar alguna mujer que predicó en el Nuevo Testamento? ¿Puede usted hacerlo? No hay ninguna. No hay nada. Lo demás son puras especulaciones que pueden haber. Las mujeres no deben enseñar cuando hay varones. Y a esto me refería con lo que dije anteriormente. En Primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 14, el apóstol Pablo ha dicho: la mujer aprenda en silencio. Esto está hablando dentro de la iglesia, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí hay un contexto en esta carta del apóstol Pablo, ahí en Primera de Timoteo, perdón, sí, en el que estamos nosotros leyendo,
capítulo 2. Muestra los diferentes roles, el contexto muestra de roles, los roles que tienen en la iglesia los hombres y las mujeres. En el capítulo 2, versículo 8, el apóstol dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en referencia a lo que significa la palabra en griego, aner, que se refiere a varones. Los hombres, el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y cuando se refiere a las mujeres, también la señala de los versículos 9 al 14. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como responde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, está dando instrucciones a la mujer con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está usando la palabra sumisión. Estos son los roles, tanto del hombre como de la mujer dentro de la iglesia, y eso es lo que el apóstol Pablo está señalando. Hay restricciones sobre un varón. ¿Cuáles son las restricciones del versículo 12? No enseñar, no permito a la mujer enseñar, no enseñar. Ni ejercer dominio, no tener autoridad sobre el varón. Esas son las restricciones que se le dan a la mujer dentro de la iglesia. Y las razones que el apóstol Pablo esgrime están en los versículos 13 y 14. Son razones, primero, de orden de creación. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Es por orden de creación, dice el apóstol Pablo. El hombre fue creado primero, después la mujer. Y segundo, en el versículo 14, refiriéndose a estos dos textos directo al libro de Génesis, Pablo apunta a la transgresión de la mujer, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cómo podemos ver estas cosas dentro de las instrucciones que el apóstol Pablo está dando aquí en la segunda de Timoteo, en primera de Timoteo, disculpen, en el capítulo 2? No es tan complicado y difícil sacar un razonamiento de lo que está escrito allí. Entonces, ¿por qué no tenemos mujeres que predican? Porque estamos señalando algunos argumentos. Primero, las mujeres no deben hablar en la asamblea, como el apóstol Pablo lo señaló en la carta a los Corintios, en primera de Corintios, capítulo 14, en los versículos 34 y 35. Pero uno, al poder mirar este contexto, dice, aquí esto está, el contexto de esto es en el uso de los dones que había en el primer siglo. Y habla, dice el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, terminando la idea de lo que estaba refiriéndose el apóstol en relación al mal uso que tenían ellos del don de lengua, y dando instrucciones de parte del Señor cómo debía usarse el don tanto de lengua como de profecía. Y dice, como en todas las iglesias de los santos, en el versículo 33, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es sin duda un papel que estaban utilizando, sin duda, mujeres que profetizaban y que no estaban respetando el orden que Dios ha establecido. Las mujeres no deben hablar en la congregación. La Biblia dice que estén sujetas, porque así el apóstol Pablo, sumisas, ellas tienen otro rol. Pablo también está refiriéndose, lo que más tarde va a referir también en la carta que hemos leído de 1 Timoteo en el capítulo 2.
Entonces, ahora, ¿en qué contexto está hablando el apóstol Pablo? Porque el contexto que está diciendo es, de acuerdo al versículo 23, la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 23, dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, no digan que estáis locos. Entonces, ¿en qué contexto está enseñando todo esto que viene después? En la iglesia. Cuando la iglesia está reunida, cuando la asamblea está, la palabra iglesia es la asamblea reunida. En ese contexto el apóstol está diciendo, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si no, como dice el versículo 34, callen. La palabra callen es guarden silencio. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, guarden silencio. Por cierto, a la mujer no se le, cosas que no se les prohíbe, pueden cantar, porque el canto es para todos. Así lo ha señalado el apóstol Pablo en Efesios y Colosenses. El canto, él no puso es para uno, es para otro, sino es para todos. Lo que se está hablando aquí en el versículo 34, cuando está reunida la asamblea, es la sumisión, no estar sobre el hombre, ese es el punto, no estar sobre el hombre, no tener que no deben hablar en una asamblea donde hay varones, no deben hablar en las asambleas, no tienen acceso a tomar el liderazgo en tener que referirse a las cosas religiosas o espirituales, eso les está vedado. Entonces, esas son tres importantes razones por qué no tenemos mujeres que predican. Porque Dios puso al hombre y no a la mujer en el liderazgo del hogar, de la iglesia. Las mujeres no deben enseñar a los hombres. El apóstol Pablo lo ha señalado en 1 Timoteo en el capítulo 2. Y no deben hablar en la asamblea. No tienen esa facultad. Hay algunos argumentos erróneos que hoy se hablan y no se aceptan y no se reciben estos argumentos tan claros que están en la palabra del Señor. La mujer tiene un rol que cumplir también. Hay un lugar que le corresponde asignado por el Señor, pero ella no puede tomar un rol que Dios no le ha dado. Hay argumentos que se dan para respaldar el papel de la mujer. ¿Y cómo lo quieren presentar? Primeramente, algunos niegan la autoría de Pablo, de pasajes en los cuales estamos refiriendo. 1 Corintios, en el capítulo 14, los versículos 33, 34, como que si esos versículos y todo el resto de Pablo, pero esos versículos Pablo no lo escribió. En 1 Timoteo, capítulo 2, 11 al 14, dicen que fueron escritos por escritores anónimos de un periodo posterior. Eso es algo que no tiene ninguna validez bíblica. Dicen que existe autoridad en el Nuevo Testamento que respalda el rol de la mujer en la adoración y el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen que el Nuevo Testamento menciona mujeres que profetizaron. Y bien, pues uno ve en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 18, la profecía de Joel decía, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El capítulo, por ejemplo, 21 del libro de los Hechos, en el verso 9, Hechos capítulo 21, versículo 9, hablando de Felipe, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. A veces utilizan muy mal el significado de la palabra profetizar, como que es predicar, ¿no? Tiene otro significado la escritura, igual como leíamos acá en primera de Corintios, en el capítulo 11,
en el versículo 5 se refiere a mujeres que profetizaban, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que así se hubiera rapado. Entonces, bueno, aquí tenemos una mujer que está profetizando, dando a entender. Uno entiende, cada palabra debe ser entendida en su contexto. La palabra profetizar, por algo el libro de los Hechos lo está refiriendo, bajo la influencia del Espíritu Santo, es muy distinto a tener que predicar y enseñar la palabra de Dios con todos los elementos que tenemos que hacer. Se afirma, decía yo, que profetizar era predicar. Entonces dice que las mujeres del primer siglo predicaban, pero es solamente suposiciones que no tienen justificación. No hay tal suposición en ninguno de estos textos que se citan de que al profetizar ellas predicaban. ¿Por qué? Porque en otra parte que estábamos refiriendo en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo ha señalado, no permito a la mujer enseñar. Entonces, la manera como estas profetisas usaban su don en el primer siglo que habían recibido, es suponer que ellas la hacían predicando y enseñando las Sagradas Escrituras. Porque el apóstol Pablo señaló, claro, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Limita el apóstol Pablo en estos versículos el alcance de esta habla directa de una mujer en la enseñanza. No permito es una conjunción negativa y tiene una gran fuerza explicativa. Porque sugiriendo que el tipo de enseñanza femenina prohibida es la que ejerce dominio, es decir, liderazgo sobre el hombre, eso no es así. Y así, aunque está claro que las mujeres de la iglesia primitiva profetizaron, es igualmente cierto que no subordinaron a los hombres. Ellos no pusieron a los hombres ellos fueron por sobre los hombres. En ninguna capacidad de enseñanza pública entendieron perfectamente lo que los apóstoles enseñaban. Ahora, cabe señalar, porque hay que decir, en el caso de Priscila y Aquila, que la participación de Priscila en la enseñanza de Apolo se hizo en privado y se hizo junto con su esposo. Entonces, ya estamos saliéndonos del contexto en que estamos hablando del rol o papel de la mujer dentro de la iglesia, para que no se use tal argumento de Priscila y Aquila. ¿Era Febe una diaconisa, como tratan de plantear algunos? Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 1 y 2, así algunos sostienen. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice, os encomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Algunos sostienen que Febe era como un oficial de la iglesia, un diácono, que ocupaba un oficio, y que la iglesia debía ayudarla, supuestamente implicando su autoridad sobre la iglesia, y que ella había sido una ayuda de muchos, sugiriendo supuestamente que ella había ejercido autoridad, disciplina y supervisión sobre los hombres en la iglesia. Todo esto supuestamente prueba que Febe era como para ella, lo que plantean esto es una especie de figura autoritaria en la iglesia primitiva. Pero no es así. Un siervo, no implica autoridad. La palabra diáconos, transliterada en nuestro idioma, simplemente significa un siervo. Eso es lo que podemos ver
en otros pasajes de la Escritura, Mateo capítulo 23, versículo 11, o Juan capítulo 2, versículo 5, y muchos otros más. Significa simplemente un siervo. Y cualquier apego oficial al término de diácono como una autoridad eclesiástica debe ser exigido en el contexto. Si uno va a la carta a los Filipenses, por ejemplo, capítulo 1, Pablo se refiere y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, varones, los siervos, los que sirven, los que sirven simplemente. Ayuda tampoco no implica autoridad. El hecho de que los santos fueran animados a ayudar a Febe, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite, animados a ayudarla, no implicaba que ella tenía autoridad sobre ellos. Febe había sido simplemente una ayuda de Pablo y de otros, como dice el texto, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, había sido de una ayuda de Pablo y de otros. Entonces, no hay la más mínima evidencia de que ella haya ocupado algún cargo eclesiástico designado por hombre, la cual es diaconisa, la cual es una sierva, una mujer cooperadora, que ayuda, que colabora como cualquier otro cristiano, en lo que significa lo que la palabra está señalando. Por ejemplo, la Biblia habla de colaboradores y se nombra a otras mujeres que también estuvieron en lo mismo que hacía Febe. Era Evodia y Sintique, por ejemplo. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y 2, el apóstol dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayuda a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Se habla que ellas también fueron colaboradores, Evodia y Sintique. Pablo comenta a estas dos mujeres que trabajaron con él en el Evangelio y él las llama sus colaboradores. Entonces, se hace la suposición de que colaboradores es una posición autoritaria comparable a la del apóstol. Pero no es eso. Ellos fueron colaboradores nada más. La Biblia dice que los cristianos son colaboradores de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, el apóstol lo dice. Ahora, esto no sugiere que poseamos una autoridad comparable a la de la deidad. Por ser colaboradores, no tenemos ninguna autoridad en ese aspecto. Pero uno de los argumentos fuertes de todo esto, que hemos dejado para el final, es el argumento de la cultura. Algunos afirman que las limitaciones de Pablo sobre las mujeres se dieron en vista de la cultura greco-judaica de su época, pero que esas cosas que Pablo habló no son vinculantes en nuestro siglo XX, donde faltan tales elementos culturales. Hay tres contextos del Nuevo Testamento donde el apóstol discute, que son estos tres textos, los roles distintivos de hombre y mujer en la iglesia, que hemos tratado en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 16, en 1 Corintios, capítulo 14, 33, 35, y 1 Timoteo, capítulo 2, 8 hasta el 15. Ahora, un resumen de estos pasajes revela que las razones inspiradas de Pablo para la sujeción de las mujeres se basaba en, uno, dijimos, en el orden de la creación, y el otro en el engaño de la mujer por Satanás. La cultura no es un factor de estos contextos. Pablo está señalando razones potentes de la cual la mujer debe sujetarse y cuál es el rol de ella dentro de la iglesia. Esto se evidencia por el hecho de que las normas apostólicas sobre el papel de la mujer, dice, fueron impuestas
como estamos viendo, universalmente en el primer siglo. Lo que escribe el apóstol Pablo es ex cátedra y es bajo la inspiración del Espíritu Santo, y estas normas que recibió el apóstol Pablo es para todos los tiempos. Es lo que el Evangelio establece. Las condiciones culturales fluctúan de un lugar a otro, pero la palabra del rol que tiene la mujer ha quedado claramente establecido en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de la autoridad dentro del hogar, en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, ¿a quién apela? Apela a la creación de Adán y Eva, porque a eso apeló por parte de Dios. Cuando Dios hace al hombre y luego a la mujer después, como base para su instrucción. Pablo, cuando habló de la autoridad que tenía el hombre dentro del hogar. Entonces, de hecho, es claramente evidente que la graduación de la autoridad dentro del hogar y dentro de la iglesia se basa en los mismos hechos de la historia sagrada. En los mismos hechos de lo que Pablo está refiriéndose primero al orden de la creación y al engaño de la mujer por Satanás. Hay algunos que en el día de hoy quisieran imponernos para que a través de sus argumentos en la iglesia del Señor la mujer tenga este liderazgo y esta autoridad. Cuánto lamentamos que en el mundo religioso las denominaciones están llenas de estos errores y que la palabra de Dios claramente señala que no es así. Por eso que es necesario que el hombre y la mujer de Dios se vuelvan a la Escritura, para que la mujer piadosa del Señor y también los varones en una congregación no van a imponer algo distinto que vaya en menoscabo de la mujer, sino lo que la santa palabra de Dios dice, y digo yo, de mujeres piadosas estarán dispuestas a obedecer lo que el Señor establece en cada congregación de cuál debe ser el rol del uno y el rol del otro. Que el Señor nos bendiga en esta noche, y esta es una de las razones que queremos dejar muy claro por qué no tenemos mujeres que predican en nuestras congregaciones de la Iglesia de Cristo.